Gracias por seguir con nosotros. Tenemos a nuestro invitado del día de hoy, el doctor Max Puig, presidente del partido Alianza por la Democracia y amigo de Síntesis, y que no nos va a contestar con ríspidas respuestas. ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Muy bien, Marcela, encantadísimo de estar con ustedes, con Michelle, con Andrés, y sobre todo con todas las personas que nos miran y nos escuchan en este momento. Eso es lo importante. Sí. Bien, bienvenido a Síntesis, doctor, y qué bueno que está por aquí porque hay muchos temas que tratar hoy en lo que tiene que ver sobre todo con los procesos de política en la República Dominicana. Háblenos un poquito de... ¿Ve usted posibilidad de que en los próximos 15 o 20 días tengamos una ley de partido? No creo. No me parece. Y si tenemos una ley de partido, primero no creo que vamos a tener una ley de partido en los próximos días. Y si la tenemos, soy muy escéptico en cuanto a sus contenidos. Porque creo que, lamentablemente, no es solo asunto de lamentar, sino que esto es un producto de cómo se ha organizado todo el proceso de discusión. En todo este tiempo de debate, no se han discutido los temas esenciales de la ley de partidos. Lo que debe ser esencial o lo que es fundamental para lograr establecer en la República Dominicana un sistema electoral más justo, democrático y equitativo, no ha estado en la primera línea de las preocupaciones. El gobierno ha logrado que la discusión sobre esta ley se centre en el tema del método de elección de los candidatos de los partidos, pero las cuestiones esenciales han quedado de lado. Me refiero al tema del control del financiamiento, al tema de la equidad en la publicidad, al tema del escrutinio, en fin, los temas esenciales de una ley electoral y de una ley de partidos han quedado de lado. Entonces, al haberse planteado la cuestión, al haber logrado el gobierno que se considere como fundamental o como el centro de todo aquello, el modo de elección, bueno, es posible que se resuelva lo del modo de elección y que todo lo demás se quede en el aire. Entonces, pero por eso digo, es posible que se apruebe. Si se aprueba, tendremos una ley de partidos insípida, incolora, inodora, insabora, en fin, una ley que no solamente no sirva para nada, sino que constituya un obstáculo para el establecimiento de un mejor sistema electoral en el país. Por eso veo con preocupación esa situación. Además, si se aprueba, lo que se está planteando es un sistema rarísimo. Lo que se está planteando sería el primer país del mundo que tiene un sistema de elección de candidatos a la carta, donde cada uno con un menú, exacto, un menú y cada uno va y escoge el que sería el primer país del planeta. Yo estuve investigando personas especializadas en el tema y les pedí que consultaran, pedí que se consultara con CAPEL, con el Centro Especializado de Procesos Electorales de América Latina, que funciona desde Costa Rica, y realmente no hemos encontrado precedentes. Sería un caso, sería otra primicia ese sistema. Y una primicia también, es decir, lo que se está construyendo sería un personaje muy raro, con una pierna de 2 metros, otra de 50 centímetros, sería un esperpento. Pero mire, doctor, vamos, como nosotros siempre pretendemos educar al televidente, yo creo que hay muchas situaciones que la gente no ha entendido. Usted dice, por ejemplo, un sistema a la carta, o sea, un menú en que sí, tú buscas la opción, pero vamos a ponerle claro a la gente qué es lo que se está planteando. Pero tenemos discrepancias de este lado. Por ejemplo, aquí existe lo que se llama un bloque opositor, que lo componen un grupo de partidos que no son los del PLD, lógicamente, y que se han asociado, no, quizás no todos, pero se han asociado para ir a buscar situaciones favorables para el grupo, no necesariamente de que van aliados a unas elecciones.
no necesariamente. Y se ha dicho que ese bloque opositor se está desmembrando por el tema de la ley de partidos, porque el PRM, que es el mayor que encabeza este grupo, ha cambiado o ha variado su posición. ¿Qué es lo que realmente ha cambiado el PRM? ¿Y qué es lo que realmente significa un sistema a la carta que lo estaba planteando supuestamente desde el partido oficial? Bueno, desde hace ya 2 años y 3 meses, el conjunto de partidos de la oposición de la República Dominicana hemos venido actuando conjuntamente. No, como muy bien señalas, Andrés, no para hacer una propuesta electoral conjunta, sino para lograr el mejoramiento del sistema electoral de la República Dominicana. Ese propósito se ha organizado en torno a dos direcciones. Una dirección, lograr mejores órganos electorales, Junta, Tribunal, y lograr mejores leyes electorales. En ese camino, me parece que ha habido logros importantes, considerables. El primero de ellos es que por primera vez en décadas el conjunto de la oposición ha venido sosteniendo posiciones concertadas. Siempre se decía que era imposible, que la oposición no se podía juntar, que no se podía unir. Bueno, estamos juntos y muy juntos. Entonces, me parece que eso es saludable. Claro. Porque siempre lo que ha tratado de hacer el gobierno es de dividir la oposición, son sacar. Bien, entonces, en este sentido, la oposición, en sentido general, nos hemos mantenido trabajando muy de cerca. Me parece que ese es un gran logro para el país. Así es. En segundo lugar, con relación al establecimiento de los órganos electorales, Junta y Tribunal, la oposición no logró lo que quería, pero el gobierno no logró tampoco todo lo que quería. El gobierno, incluso el presidente del Senado decía que había que ratificar la Junta presidida por Roberto Rosario Márquez, porque él solo había ganado, decía el presidente del Senado. No pudieron hacerlo. Que se estableció la Junta formada por ciudadanos independientes, como reclamaba la oposición, no. Se logró una Junta con diferentes participantes. Y la Junta Central Electoral, pues le hemos dado, ¿verdad?, le hemos dado nuestra confianza en el sentido de que haga el trabajo que la Constitución establece que debe hacer. Con el Tribunal Superior Electoral pasó otro tanto, aunque cambiaron todos los incumbentes en términos de personas, el peso del partido del gobierno es importante, sobre todo cuando uno ve los suplentes, o sea, son todos militantes prácticamente todos, casi todos, militantes del partido de gobierno. Bueno, pero significó un avance con relación a lo anterior. Con relación a las leyes, lo principal es que los partidos de oposición trabajamos, hicimos talleres, seminarios, para establecer una posición conjunta. Correcto. Y la dimos a conocer en un documento publicado el día 26 de enero de este año. Y esa posición, yo diría que ha significado un hito en el quehacer político nacional. ¿Por qué? Porque aquí hay ahora mismo 2 grandes posiciones sobre el tema de las reformas electorales. Y no son contradictorias, son complementarias. ¿Cuáles son? Las propuestas de ley elaboradas por la Junta Central Electoral con el asesoramiento de la Organización de Estados Americanos, que la Junta ha venido presentando en cada inicio, en la primera legislatura de cada año desde hace 5 años, y que es una muy buena base de discusión. Esos proyectos de leyes presentados por la Junta. Y el otro elemento importante es la propuesta del conjunto de los partidos de la oposición, que no es contradictoria con esas leyes de la Junta, sino que trata de mejorar sus propuestas. Y ahí todas esas propuestas han sido dadas a conocer. Y son, yo diría que son también una excelente base de discusión para el mejoramiento de las propuestas de la Junta. Bueno, pues todo eso es lo que no se ha querido que se discuta, La Junta no ha logrado en 5 años que eso se discuta, sus propuestas de ley. Y la oposición ha planteado cómo mejorar aquello, pero no se está discutiendo al final ni una ni otra cosa. Es decir, todo eso está en el aire, ese es el tema. Incluso
Cuando presentó, me parece por tercera vez, no recuerdo, el presidente de la Junta, de entonces de la Junta Central Electoral, esas mismas propuestas de ley en febrero del 2015, es más, el 6 de febrero del 2015, reseñado en todos los diarios del 7 de febrero, Roberto Rosario Márquez dijo que si esas leyes no se aprobaban, él no garantizaba, nadie podía garantizar elecciones libres y democráticas en la República Dominicana. Y así fue como él dijo, no se aprobaron y no hubo elecciones libres y democráticas. Tuvo razón Roberto Rosario Márquez en su predicción. Ahora, de esas dos leyes fundamentales propuestas por la Junta, de todas esas propuestas hechas por la oposición, pues el gobierno ha insistido en que se discuta solamente un punto. Un punto. Incluso las propuestas de la oposición son 28. Digo 28 porque van de la letra A a la Z y son 28 letras. O sea, son propuestas que van de la A a la Z. Okay. Así está en el documento. Pero el gobierno ha insistido porque el presidente de la República lo que le interesa es eso. Si uno toma la primera página del diario Hoy, y uno ve todas las pancartas reeleccionistas que el gobierno permitió que se exhibieran en el acto de inauguración de ayer. ¿El de Asua? No, aquí. Aquí en Cristo Rey, me parece. Okay. Aquí uno toma esa foto, una foto grande, pero eso es en todos los actos de inauguración. O sea, el presidente hace un acto reeleccionista, hace por lo menos, no solo en la visita, porque eso no fue una visita sorpresa. En 3 o 4 actividades semanales sale esa propaganda reeleccionista. Entonces al presidente lo que le interesa es la reelección y lo que le interesa es que se discuta eso. Con relación a ese tema, el PRM decidió revisar el punto de vista que habíamos acordado y que habíamos publicado en enero. ¿En aras de qué? ¿Con vistas a qué? A facilitar. Ellos nos han señalado que para facilitar la aprobación de la ley. Y yo digo que en política, como en la vida, hay que ver cuáles son los efectos de lo que uno hace. De decirse. ¿Cuál es el resultado? En las empresas se analiza el costo-beneficio. Correcto. Es decir, bueno, esto yo lo voy a hacer, voy a invertir tanto, cuánto voy a sacar. Si a nivel empresarial es eso. El riesgo es este. El riesgo es este. Las posibilidades de obtener financiamiento son estas. Y bueno, se hace el cálculo, cuánto yo invierto, cuánto yo me arriesgo y cuánto yo espero ganar. Exacto. Ahora, en política no se calcula así. Pero también hay una relación entre el costo de la acción y el beneficio de la acción. Político. Entonces, político, porque sí, no se trata en esto de dinero. Sí. El cambio de posición del PRM al respecto, yo creo que es una medida, es una propuesta de alto costo y bajo rendimiento. El PRM está haciendo esa propuesta, está invirtiendo. Bueno, ¿qué está invirtiendo? Su prestigio, su punto de vista, sus criterios. Está invirtiendo. Cambiar su posición. Al cambiar su posición, está invirtiendo. Pero ellos le dieron para atrás. No, todavía no. Ellos no le dieron para atrás esa posición. No. Sí, bueno. Lo que pasa es que es una propuesta que el PRM ha hecho, que ha comunicado ya a la comisión, y ahí, entre los partidos, bueno, pues no. Vamos a decir que con ese punto hemos tenido desacuerdos, porque el PRM todavía es la fecha que no ha comunicado su punto de vista del cambio de posición que ha tenido a los demás partidos. A los demás partidos. Entonces no estamos, en ese sentido, no estamos de acuerdo con eso. O sea, pero más allá, pero eso es un tema si se quiere, hasta de forma. El tema de fondo es el que yo estoy diciendo. Es una acción si se quiere, de alto costo con bajo rendimiento. Les voy a dar el ejemplo contrario. Lo que hizo la Comisión de Diputados del PRM, encabezada por la diputada Farideh Raful, ella cumplió con la ley, solicitó unas informaciones, recibió las informaciones, y aunque aparentemente su posición haya sido rechazada, esa fue una operación de bajo costo y de muy alto rendimiento. Sí. Es lo contrario totalmente. Sí. Esa fue una acción de bajo costo, pero doctor, pero de muy alto rendimiento. Cuando uno analiza la posible aprobación de la ley de partido y
quitamos el análisis y decimos, vámonos a la práctica. Sí. Tenemos pocos días para aprobar esta ley. Sí. Ningún partido quiere, en teoría, públicamente todos los partidos ven la necesidad de que se apruebe y nadie quiere tener la culpa final de que por su posición no se aprobó, por no ceder una ley de partido. Sabemos que básicamente para lograr esto se necesitan votos. Votos, dos terceras partes que aprueben esta ley, una ley orgánica. Vamos a ponernos en los panoramas, en la situación real. Se pasa en la comisión, llega un proyecto de ley y se cierra. Y dice, vamos a votar. Y viene un grupo y volvemos y quedamos con los votos como estaba la otra vez. No fue que no se quiso aprobar la ley de partido, sino que no se aprobó esa ley de partido. Por un lado van a decir, pero es que el PLD no quería que se aprobara la ley. Por otro lado van a decir, pero el PRM, que ya había cedido, porque yo veo esto, nosotros aquí entrevistamos por lo menos 2 o 3 personas del PRM por semana, así como del PLD y todo esto, y yo he visto esto. Nosotros estamos cerrados con una posición de que las primarias sean con el padrón cerrado, simultáneas y manejadas por la Junta Central Electoral. Luego, más adelante, una semana después, vemos en la misma semana 2 cosas. PRM ratifica su posición de primaria cerrada, pero cuando entrevistamos a la gente vemos que dice, pero estamos dispuestos a que si hay, para poder hacer esta ley posible, de que se deje a la parte de las primarias opción de los partidos de que elijan su propio padrón. Ahí hay una ambigüedad, una cosa es su posición pública y otra lo que ellos aceptan a nivel de esto. ¿No será que si ellos se cierran lo que vamos a tener es que se va a presentar la ley y no vamos a aprobar nada? Sí, vamos a ver. Porque... Y nadie va a tener la culpa de que no se apruebe la ley porque todo el mundo, yo quería aprobar, pero mi ley, no la tuya. No, pero vamos, yo voy a tratar de ser muy preciso. Aquí hay un responsable fundamental, que es el partido que controla el Congreso de manera total desde el año 2006. La diputada Farideh Raful pidió una comisión de investigación, en 24 horas se la tumbaron. Se unió el PLD para decir que no quiere transparencia. O sea que cuando quieren resolver algo, lo resuelven de una vez. Ahí dijeron que no querían que se investigaran, que no querían claridad, que preferían la cosa mientras más opaca y más oscura mejor, que eso no se averigüe. Y en 24, 48 horas resolvieron el problema. Eso no se investiga. No queremos que se sepa cómo se le pagó a Joao, cómo fueron los contratos, si hubo licitación, si no hubo licitación, cuánto se robaron. No, que no se investigue nada. Porque se supone que en el gobierno, si hay una denuncia, a los que están en el gobierno les interesa que eso se aclare, que se investigue. Pues si yo soy funcionario y me acusan de algo, yo digo, no, investiguen, porque yo quiero que mi nombre salga limpio. Yo, ahora. Pero hay una persona que dice, vamos a investigar. No. Vamos a tapar eso, que no se investigue nada. Lo resolvieron en 2 minutos, lo resolvieron seguido. Hay unidad del PLD en que no se investigue. Ahora, cuando no quieren que un asunto se apruebe, pues nos vamos a las calendas griegas. El año que viene, 2019, el proyecto de ley de partidos, el primer proyecto de ley de partidos, cumple 20 años. 20 años. Fue en el 99, fue en el siglo pasado. Quizás están esperando la mayoría de edad, los 21. Sí, bueno, no, ya tiene mayoría, ya van 19, 18, ya van 19. Entonces, igual pasa con el proyecto, con la ley electoral. La Constitución del 26 de enero del 2010 determinó que había que cambiar la ley electoral. Es decir, porque lo determinó, bueno, una serie de leyes fundamentales. Se determinó que debían ser cambiadas en función de las nuevas instituciones que se crearon. La Constitución creó un Tribunal Superior Electoral, pero la ley electoral no habla de eso todavía, 8 años después. O sea, realmente, es decir, un desorden institucional, Se aprueba una Constitución, pero hay por lo menos 8 leyes fundamentales que debieron haber sido modificadas, que están durmiendo el sueño eterno. Entonces, es en ese contexto que hay que situar el asunto.
al partido dominante, porque aquí hay un sistema de partido dominante como el que estableció el PRI en México, un partido que controla todas las instituciones, que controla los las instituciones sociales. Ese partido dominante no quiere que se modifique la ley electoral, no quiere que haya ley de partidos. Tienen eso casi 20 años, no les interesa, controlan totalmente el Congreso. Entonces, esto no es un asunto de los partidos de oposición. Es que el partido de gobierno, el partido oficial, el PLD, el partido dominante, no quieren, no lo han permitido. Entonces, ahora que hay propuestas de leyes hechas por la Junta desde hace 5 años, que se presentan cada año, la oposición ha planteado su posición, aún así no quieren y no lo permiten. Entonces, se está discutiendo en la ley, en la propuesta de ley presentada por las propuestas de modificación a las leyes electorales y de partidos. Como dije, presentamos 28 propuestas, pero solamente están hablando de una. Sí. La de la elección, las otras 27 que se olviden, y lo que quieren es que se apruebe eso. Ahora, eso es lo que ha provocado esta situación. Nosotros, en ese sentido, Alianza por la Democracia y casi toda la práctica totalidad de los partidos de oposición, mantenemos nuestro punto de vista, que fue el que fijamos en nuestro documento el 26 de enero de este año. Hacer otra cosa, lo que hace es incluso evitar que haya ley, y si hay ley, evitar que sea una ley útil, una ley buena. Además, con esto aquí yo quisiera precisar algo también. ¿Cuál es la misión de la oposición? ¿Y cuál es la misión del gobierno? Bueno, el gobierno tiene que resolver los problemas del gobierno, tiene que gobernar, pero la oposición tiene sus propios problemas, que es la de elaborar las propuestas alternativas a lo que el gobierno está ejecutando. El gobierno está ejecutando una serie de medidas en base a un programa, la oposición tiene que presentar un programa alternativo y pedir el favor de la ciudadanía para que en su momento ese programa alternativo pueda ser aplicado. El gobierno tiene que resolver los problemas del gobierno. Y también cuestionarlo. Claro, entonces el gobierno tiene que resolver los problemas del gobierno y la oposición los problemas de la oposición, y mal hace la oposición cuando se pone a resolverle los problemas al gobierno, cuando la oposición lo que tiene que hacer es recoger el sentir de la ciudadanía y traducir ese sentir en propuestas de políticas públicas y trabajar de que esas políticas públicas logren respaldo y luego lograr el respaldo electoral para desde el gobierno aplicarlas, no ponerse a hacer uno el trabajo del otro. Pero mire, doctor, voy a estar un poquito hacia atrás con el tema que usted hablaba del tema del Faride Papers. Sí. Yo pienso, primero, que hay posiciones que toma una gente o un grupo de gente, quizás sin consultas, que afectan la imagen de otro. ¿Por qué? Los papeles que consiguió Faride se lo ha dado el propio gobierno. Claro. Se lo ha entregado la Contraloría General de la República. En base a lo que establece la ley. En base a lo que establece la ley. Pero también pudieron haber violado la ley y no entregarlo, y darle vuelta a esto. O entregar una parte. Como generalmente sucede. ¿Entiendes? Pues, exactamente, podemos decir eso. En todos los gobiernos ha pasado esto, o sea que a obstrucción de justicia desde el punto de vista de incumplir una ley, obstrucción de ley. Entonces, le entregan los papeles. Y Faride muy elegantemente hace su planteamiento en el Congreso y pide que se investigue. Yo pienso que eso no había por qué complicarlo, porque ahí hay una comisión que se va a escoger de todos los partidos para revisar eso y pedirle más información a la Contraloría de lo que estaba ocurriendo. Pero quizás la respuesta del Congreso no fue buena y tampoco la respuesta del DICOM en el tema de cómo enfocaron el tema frente a Faride. ¿Qué pensaría la oposición? ¿Usted cree que esto es un tema individual del Congreso, un tema del gobierno? ¿O usted entiende que la prerrogativa que tiene un congresista se ven afectados por esto? No, bueno, es que yo pienso que aquí, frente a una acción perfectamente institucional, que es la que ha realizado la diputada Faride y los demás diputados que presentaron la solicitud con ella,
han actuado estrictamente dentro del marco de lo institucional. Pero del otro lado lo que ha habido ha sido una serie de metidas de pata en cadena. En cadena. Porque ¿cómo es posible que cuando estos diputados hacen su propuesta, la respuesta sea el insulto? El insulto. A esa señora diputada no se le vejó en la Cámara. Las cosas que dijeron esos diputados del gobierno, el diputado Camacho, que aspira a presidente de la Cámara. No, que aspira no. ¿Eh? Que será el próximo presidente. Bueno. Entonces, ¿cómo un señor se expresa así? No solamente frente a una dama, frente a cualquier persona. Y usted aspira a la dignidad de presidente de la Cámara hablando de esa manera. Por Dios, ¿en qué país estamos? Entonces, lo que ese señor hizo realmente, si le hizo un daño al gobierno, le hizo un daño al presidente Medina, le hizo un daño al danilismo tremendo. Pero después, no es DICOM que responde, es Palacio. Es Palacio porque el hecho de que haya una carta conjunta dirigida por un ministro, por el ministro administrativo de la presidencia y por el vocero del presidente, y firmen una carta conjuntamente dirigida a la Cámara, es el presidente que está hablando. Bueno, pero ese es el Palacio, licenciado, el que tenía que responder era Palacio, porque sí, lo que se estaba continuando era erogación de fondos de Palacio. Está bien, pero como el hombre que hace un año dijo que no sabía qué hacía Joao Santana, como un hombre que hace un año dice que no sabe quién es el señor, no sabe qué hace, no sabe que está en el gobierno y después dice que le ha estado pagando él mismo. El mismo Roberto Rodríguez Marchena, que hace un año dijo que él no sabía cuáles eran las funciones y ahora dice que no se le pagaron 1.400, que fueron 400. Pero señor, ¿y cómo usted hace eso? ¿Cómo es posible que usted haga una cosa igual? Y lo que usted dijo hace un año, usted dijo que usted no sabía nada y ahora resulta que sí, que era verdad. Entonces, no, que nada más fueron 1.000 millones menos. Pero ¿y eso y de dónde? ¿Y cuál fue la licitación? ¿Qué concurso hubo? Porque, que vamos a hacer concurso para que unos ingenieros se ganen unas escuelitas y están muy contentos, 10 millones para cada ingeniero, y a 400. ¿Y cuál fue la licitación que se ganó el señor Joao? Porque yo he ocupado funciones públicas y yo tenía muy claro que más allá de una cierta suma, exacto, no se puede contratar. Pico, ¿verdad? Creo que son 3 millones y pico. Sí, no, y hay de pesos. No, sí, de pesos. Y hay diferentes escalas. Y hay diferentes escalas también. Y hay diferentes escalas. De contrataciones no, si no me equivoco, voy a consultar, pero creo que esos bienes y servicios. En publicidad y promoción no necesita concurso. Bueno, está bien, pero ¿cómo fue? ¿Cuándo lo llamaron? ¿Quién lo llamó? Porque incluso, hasta para una compra menuda, las compras directas, hay que presentar una lista de oferentes, de ofertantes, hay que presentar más de una firma. Y entonces, y además una empresa extranjera, la que sea, para estar contratada, tiene que estar asociada a una empresa nacional. ¿Dónde está la asociación? Entonces, ¿cómo es que cuando se pide que eso se esclarezca, dice, no, eso no se va a investigar, eso se tapa? Entonces, un gobierno que hace eso, es un gobierno que está mal colocado. Y para colmo, en unos cuantos días le caen una encima de otro. La Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales tiene la costumbre de firmar memorándums de entendimiento, MOU, ¿verdad? Sí. Memorandum of Understanding, en inglés, MOU, M-O-U. Dice el vicepresidente ejecutivo de la Corporación Dominicana de Electricidad que ellos han firmado 27, 28 últimamente y que el único que ha salido público es el que salió dando una concesión en China. En China. Señor, pero no fue últimamente. La CDE ha firmado cientos de esos memorándum, ninguno se cumple. Todo eso es para entretener a la gente, para las empresas cobrar comisiones diciendo que ya van bien sus negociaciones. Cientos de esos memorándum no tienen ningún valor. Lo que pasa es que lo firmaron por todo lo alto, con toda la pompa en China, y ha tenido que salir el gobierno a decir que no,
que esos son unos papeles que se firman pero que no tienen ningún valor y que últimamente van 29, la pena es que salió esa foto. Pero señor, el presidente hace un mes dice que ese es un hospital modelo, después que hay un chorro de agua allá adentro. Entonces, señor, es una cosa detrás de otra, es una cosa detrás de otra. Y por eso en este momento yo diría que realmente en términos de su imagen pública, estamos en presencia de un gobierno que va realmente, es decir, que está realmente de capa caída. Sí. Tuvo hasta la mala suerte del busto de Duarte. Yo diría la mala suerte. No se ha investigado tampoco a cuántos escultores se les propuso, cuáles fueron las condiciones del contrato, cuánto se les pagó. Pero en 10 días, señores, hay casi 10 escándalos. 10 escándalos en 10 días. Eso está casi para el récord Guinness. De verdad, bueno, eso pienso. Doctor, hablando de eso mismo, de partidos, y viendo lo que pasa con nuestros países vecinos, y vemos lo que está pasando en Nicaragua, lo que pasó en Guatemala, con los cambios, hay un lío en Perú, con la justicia, en Estados Unidos, Haití, nuestros vecinos más cercanos. Vamos a ver México. ¿Qué cosas han pasado? Lógicamente la vemos. Pero para que un partido que se llama Morena haya desplazado a todo el mundo, uno de ellos que tuvo 75 años en el poder y otros que han estado ahí por años y salen y entran, para que este señor, que evidentemente ha ido 3 veces a la candidatura, dos veces alega que le han hecho fraude, pero esta vez arrollan el señor López Obrador con un discurso que luce populista, pero que me gustaría que usted me lo valorara brevemente. ¿Y qué usted entiende que pasará en México con nosotros como países latinoamericanos y con los Estados Unidos, con una presidencia con un señor que se llama Trump? ¿Qué usted cree? Bueno, lo que ha pasado en México y lo que está pasando en muchos otros países de la región significan que, contrariamente a lo que se pensaba, porque se estaba diciendo que el ciclo progresista en América Latina había terminado y que había comenzado un ciclo conservador, me parece que hay un relanzamiento del ciclo progresista y con fuerza, con mucha fuerza. Eso va a tener consecuencias geopolíticas, sobre todo teniendo en cuenta que el presidente de los Estados Unidos no se caracteriza por la delicadeza en sus formas de expresarse ni en sus formas de actuar. Entonces estamos, yo creo, frente a un periodo de cambios importantes, que tienen como epicentro, en este caso, a México, que es el país de habla hispana más poblado del mundo, 130 millones de habitantes. Sí. Ahí caben casi 3 Españas. Sí. O sea, es un país de suma importancia y que tiene, es la segunda frontera con los Estados Unidos. Nosotros somos la tercera aquí, a través del mar. Aunque estemos lejos, pero somos la segunda, tercera frontera. Somos la tercera frontera. La primera frontera es Canadá porque es la más extensa. Sí. La segunda frontera es México. Y la tercera frontera somos nosotros. Ahora, y la de México es más importante que la de Canadá. Sí. Porque en términos de estructura de la economía y las formas de la sociedad, hay muchas más similitudes entre Canadá y Estados Unidos que entre Canadá y México. Es decir, esa es la primera frontera de los Estados Unidos, desde ese punto de vista, desde el punto de vista económico-social. Y en México, el Partido Revolucionario Institucional se fundó con otro nombre en el año 1929. Cumpliría 90 años de fundado el año que viene, y no solamente 90 años de fundado, sino que prácticamente ha gobernado esos 90 años, aunque el Partido de Acción Nacional, fundado hace casi 80 años, haya ocupado el gobierno 2 veces, pero en acuerdo con el PRI, es decir, manteniendo el PRI el control de casi todas las gobernaciones. Sí. Es decir, que son casi 90 años. Y ese partido, el PRI, logró un porcentaje electoral, se desplomó electoralmente, claro. Sacó un 15%. 15, 16, 15 y pico. Sí, sí, sí. Por debajo inclusive de otros partidos. Se cayó. Se cansó. Sí, pero ahí tienen que ver varios factores. Bueno, la gente
se hartó del fraude y se hartó también de la situación, ¿verdad?, de inseguridad y la situación si se quiere, de desprotección que vive el pueblo mexicano. Y en ese sentido, ya esto viene de lejos. Hay que situarse hace 50 años, hubo una masacre muy grande en México, que fue la masacre de Tlatelolco, la Plaza de las Tres Culturas, donde cientos de jóvenes estudiantes fueron asesinados. Pero 10 años después de 20 años después de Tlatelolco, es decir, hace 30 años, en 1988, hubo una gran escisión en el PRI, se creó el PRD y su candidato, Cuauhtémoc Cárdenas, hijo del general Lázaro Cárdenas, ganó las elecciones y les robaron las elecciones. El PRD siguió, a pesar de que les robaron las elecciones, siguió trabajando y en el año 2000 el PRD llevó como candidato al gobierno de la Ciudad de México a Andrés Manuel López Obrador e hizo un gobierno excelente. Y estamos hablando de unos 20 millones de personas, es decir, que él gobernaba, o sea, él gobernó 2 repúblicas dominicanas durante 6 años. El DF, excelente. El DF hizo un gobierno excelente. Entonces, sobre esa base es que él es candidato de Morena y les roban las elecciones en el 2006. Supuestamente perdió por un 0.5, pero eran unas elecciones en las que los métodos muy modernos de fraude se establecieron. En México el sistema de fraude les entregan tarjetas de compras en grandes tiendas a las personas y les dicen, si el partido mío gana, vaya al otro día que le vamos a activar la tarjeta y usted tiene derecho de compra por tanto. No es con dinero, es con plástico. Sí, un plástico con beneficio futuro. Sí, es así, pero si ganan. Entonces, pasó algo a raíz de ese fraude, porque en México ha habido muchos fraudes, pero a raíz del año 2006 pasó algo. Y es que, porque fue muy burdo. Y Andrés Manuel López Obrador salió a la calle, ocupó el Zócalo. Por meses. 90 días. Sí. Ocupando el Zócalo, la principal plaza de México. Sí, claro. O sea, decenas de miles de personas ahí, sin salir de ahí 90 días. Él mismo lo levantó. Sí, él mismo lo levantó, pero además él salió a la calle y en las calles de México le pusieron una banda presidencial simbólica hizo un gabinete. Y él se declaró presidente moral de México. Exactamente. Y se ha pasado 12 años luchando sin parar contra el fraude y no con medias tintas, luchando. Ahora, toda esa lucha contra el fraude del 2006 y contra el fraude del 2012 condujo a una reforma electoral en el año 2014. Y esa reforma electoral ha sido fundamental para permitir que ahora no haya fraude. Entonces, a veces la gente dice, aquí iba a pasar lo mismo con México. Atención, no seamos tan rápidos en las comparaciones. Otra cosa que sí podemos comparar a México con la República Dominicana es en la situación social, que son los países de América que tienen los peores salarios, México y la República Dominicana. Me explico. Un estudio muy importante sobre el empleo y el salario en América Latina que hizo la Organización Internacional de Trabajo, que publicó el año pasado, en junio del año pasado. Ese estudio comprendió todos los países de América Latina salvo 2, Venezuela y Haití. No fueron comprendidos en el estudio. Estaban todos los demás, México, República Dominicana, Cuba, todos. Y en ese estudio se tradujo el salario mínimo promedio a dólares y se clasificaron todos los países. Por ejemplo, Cuba tenía el salario en dólares mínimo más bajo, $23. Wow. 23. Y otros así, República Dominicana y México, 200 y pico de dólares. 278 uno, 268 el otro. Bueno. Ahora, luego ellos compararon para qué alcanzaba en ese país esa suma. Y establecieron entonces, resultó, Como el poder adquisitivo. para ver el poder adquisitivo. Y resultó que los $23 cubanos alcanzan para el 100% de las necesidades básicas. Y los 2 países quedaron más bajos en la clasificación para toda América, México y República Dominicana. México con un salario mínimo más bajo que República Dominicana en promedio, pero con un mayor índice de satisfacción de las necesidades bajas que la República Dominicana. Entonces, excluyendo
excluyendo, digo, a Haití y a Venezuela, que no pudieron hacer los análisis allá. No entran en parámetros. No entraron en los parámetros, no hicieron el análisis allá. De todos los países de América, el país que quedó peor colocado de todo el continente fue la República Dominicana. El país donde el salario rinde menos de toda América Latina es este. El segundo, México. Entonces llegan momentos en que todas estas situaciones de carácter social, de carácter de fraude y todo eso, llegan al punto en que un país ya dice basta y pasa lo que pasó en México. Y cuidado, porque se dice, como acabas de señalar Andrés, que son medidas, propuestas que pueden parecer populistas. Hay propuestas muy serias en el programa de Andrés Manuel López Obrador que hay que tener muy en cuenta. Por ejemplo, él está planteando construir un nuevo canal. Y la gente dice, ¿cómo un canal? Sí, un canal interoceánico, pero terrestre. Es uno de los planes de López Obrador. Atención, eso es muy importante. Por eso es que también... Pero sería una autopista, ¿no? Es un tren. En la parte más estrecha de México, un tren, dos grandes puertos, un puerto en el Pacífico, un puerto en el Caribe, en el Atlántico, grandes polos de transformación industrial en cada uno de esos puertos y un sistema de trenes y eso a través del sistema de furgones, eso sería tan efectivo o más efectivo más rápido. y más rápido que el canal de Panamá. Y no llevaría mucho tiempo. Y más rápido que el canal de Panamá, porque el canal que se propuso hacer en Nicaragua, eso no se ha hecho y parece que no se va a hacer por todo lo que está sucediendo. Entonces, atención, lo de López Obrador implica cambios profundos para México, para América y para el mundo. Muy bien. Doctor, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, como siempre un placer escucharlo a usted. Muchísimas gracias. Despedimos de esta manera al doctor Max Puig, presidente del partido Alianza por la Democracia, sociólogo, politólogo, amigo de Síntesis, y un placer escucharlo como siempre. Gracias. Hacemos una pausa, venimos ahora.